Amado Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En este momento pedimos de ti esa sabiduría de lo alto para poder entender y comprender lo que tú tienes preparado para esta hermosa tarde, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, todo el servicio, la disertación de tu palabra, que pueda calar en lo más profundo del corazón para no solamente atesorarlo, sino también poner por obra todo y cada uno de los principios que tenés preparados para cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Siempre hemos escuchado que la gente dice, hay que testificar de Cristo, hay que hablar de la palabra, pero realmente, ¿qué es testificar de Cristo? Algunos dicen testificar a Cristo. No, no vamos a testificar a Él. Vamos a testificar de Él. Vamos a glorificar su nombre con nuestras vidas, de que otros puedan saber que Él es real. De que esa cruz que nos muestran, esa cruz está vacía. De que esa tumba donde lo colocaron también está vacía. Que Él fue resucitado el tercer día. Subió a la diestra del Padre y luego descendió en cada uno de nosotros, aquellos que decidimos vivir para Él, que le hemos recibido como único y suficiente Salvador. ¿Cuántos están aquí presentes? Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque en Hechos 1:8 nos dice la palabra, estoy leyendo la traducción textual, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. La palabra en griego para testigo es martus, donde viene la palabra mártir. Pero pensamos que la palabra mártir solamente se refiere a aquellos que mueren por Jesús. La palabra mártir es aquellos que están testificando de su fe. Aquellos que están expresando voz en cuello y están expresando con todo su ser lo que han recibido en su corazón. Que tienen esa convicción tan sólida que pase lo que pase, están perseverando en Cristo Jesús. Que hay peligro de muerte, no importa. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque igual los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se ajustaron al edicto del rey. Pero hubo una consecuencia. Fueron enviados al horno de fuego. Pero ellos dijeron, bueno, estamos firmes. El Señor nos puede salvar. Y si no, también nuestra fe está ahí, fuerte. ¿Cuántos de nosotros podemos estar firmes en el Señor, pase lo que pase? Porque hay veces podemos ser como Pedro. Señor, yo pongo mi vida ante ti. Y cuando vinieron a apresar al Señor, ¿cuántos marcaron la milla? Y esa noche cuando se acercó Pedro y le dijeron, ay, ¿tú no eres uno de ellos? No. Porque temía por su vida. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a ser testigos de Cristo? A testificar de Él. Segundo Timoteo 1, del 7 al 9 dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Wow, cuando uno lee esto, debe haber un gozo en nuestro corazón. Porque ¿qué nos está diciendo Pablo? Mira, no te avergüences de lo que el Señor ha depositado en ti. No te avergüences, porque el mismo Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Para la gente que no es creyente, le es locura.
pero para nosotros es vida eterna. Para nosotros es vivir en el Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria. De poder decir, en Él soy más que victorioso. En Él todo lo puedo. Pero, ¿qué significa testimonio? Testimonio es prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Es la evidencia. Entonces, testificar de Cristo es que nosotros podamos ser evidencia que ya no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. Pero qué tan difícil es menguar nosotros. Qué tan difícil es poner nuestro carácter a un lado, nuestro antiguo carácter, y empezar a ser procesado por el Señor. Porque la palabra dice que en el Señor somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y decimos, soy nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Pero ¿cuántos estamos lidiando con nuestros hábitos? ¿Cuánto estamos lidiando con nuestro carácter? ¿Cuánto estamos lidiando por testificar de que el Señor nos ha hecho nueva criatura? Es sencillo, porque las cosas que hay que hacer en su palabra no son difíciles. La dificultad la tenemos nosotros en el poder alinearnos a lo que es su verdad, a lo que es Él, de que nosotros podamos estar no solamente en el camino, sino transitando el camino que es Cristo Jesús. 1 Juan 5, de 9 al 13 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Dónde están los hijos de Dios? Esto fue escrito para que nosotros tengamos la convicción de que tenemos la vida eterna. Porque el testimonio es el mismo. El testimonio es su palabra. El testimonio es Cristo en nuestra vida. Porque pensamos que dar testimonio es hablar de lo que antes éramos en el Señor. Pasar 20, 30 minutos, yo fui sinvergüenza, yo fui esto, yo fui lo otro, y al final decir, ya ahora soy creyente. No, porque en esos 10, 20 o 30 minutos, ¿a quién estábamos ensalzando? A las tinieblas. Le estamos diciendo, mira, yo era tremendo sinvergüenza. Y duramos media hora hablando de los sinvergüenzas que éramos. Y ahora soy creyente. No, el testimonio es dar a conocer a Cristo Jesús a través de nuestra vida. No hablar de los sinvergüenzas que éramos antes. Porque es un testimonio, no testimonio. Es ensalzar lo que antes éramos sin el Señor. Ahora el testimonio es dar la evidencia de quiénes somos en el Señor. Dar testimonio es hacer referencia a quien da fe de algo, debido a lo que ha vivido o presenciado. Es decir, ser fuente de primera mano. Es mostrar evidencia o ser la evidencia. Entonces cuando dicen hay que testificar de Cristo, es que nosotros podamos ser la evidencia de que Cristo ha venido a nuestra vida. De que ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Pero no es algo que es de la noche a la mañana. Estamos lidiando con nuestras debilidades. Estamos lidiando con nuestros malos hábitos. Por eso dice la palabra que el que en el Señor recibe el Señor comienza una hermosa obra. Donde día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días, nos está perfeccionando para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un trabajo. Porque hay personas que dicen, ay, es que para mí fue fácil dejar la mentira o dejar el alcohol o dejar la pornografía, porque de repente estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. Pero si de la noche a la mañana lo dejaste, lo más probable es que eso no era tu debilidad, que lo estabas haciendo porque estás acostumbrado a hacerlo. Pero aquello que te cuesta,
Ahí es donde está tu debilidad. Entonces, el ser evidencia de Cristo no es ser doble cara. Entonces estoy escondiendo mi debilidad. Y entonces estoy hablando otra cosa a la gente. No, porque debe haber una congruencia entre lo que digo del Señor y mi vida en el Señor. Es como que yo diga, mire, ¿saben qué? Yo tengo 3 meses yendo al gimnasio. Y uno dirá, oye, pastor, no se le nota. Pero de repente pude ir yendo de visita. Fui al gimnasio durante 3 meses, pero de visita. ¿Ves? Fui a acompañar a alguien. Pero si yo digo, oye, tengo 3 meses haciendo ejercicio, como que no es congruente, ¿verdad? Llega uno y me dice, pastor, ¿usted no se cansa de estar gordo? Ni que lo hiciera corriendo. Estoy luchando también con mis hormonas. Estoy luchando también con una cantidad de cosas. Pero porque nadie sabe el trasfondo de la gente. Hay personas que están luchando con la bebida, que están luchando con el cigarro, que están luchando con las malas palabras. Porque esa es su debilidad. Está esperando que wow. Pero eso no solamente que viene algo mágico, viene el Señor y hace algo en ti. Es que también debe haber en nosotros la fuerza de voluntad con la ayuda del Señor para poder dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo que es correcto delante del Señor. Pero eso no es algo de la noche a la mañana. ¿Y cómo se evidencia nuestro testimonio? A través de nuestro carácter, a través de nuestra conducta y a través de nuestro hablar. De nuestro carácter. ¡Wow! Qué tan difícil ha sido cambiar nuestro carácter en el Señor. Hace unos domingos atrás predicaba el pastor Juan sobre una situación que le pasó y dice, güey, que él quería echarle pegaloca al candado. Porque somos humanos. Igual yo digo, mira, para mí también fue difícil. Como buen colérico, ha sido difícil de moldear mi carácter. Y más cuando están hablando cosas que no son de uno. Una vez hubo un comentario, y como dice mi esposa, yo me quería bajar de la cruz, pero con todo y clavo. Siendo pastor. Porque me enardecía que estaban diciendo algo que no era. Pero me dijo algo el apóstol, que es verdad. Que tu testimonio hable más fuerte que cualquier comentario que digan de ti. Porque la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a tener un comentario. Bueno o malo. Algunos dicen, no, es una crítica constructiva. Crítica es crítica. Le damos el sentido de constructiva, porque igualito le estamos metiendo el dedo en la llaga a la gente. Estoy diciendo la verdad. No sabemos el trasfondo de las personas. No sabemos por qué está llegando tarde, por qué es impuntual. No sabemos por qué todavía está luchando con la bebida o con el maltrato hacia los hijos o hacia el cónyuge. Pero debe haber un perfeccionamiento, una muestra de ese perfeccionamiento. Porque nos dice la palabra que nosotros mostremos dignos frutos de arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento es qué? Cambio de dirección. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que no era agradable al Señor y empezar a hacerlo lo que es agradable. Pero eso no es de la noche a la mañana. Es un trabajo. Necesitamos ese ayo, necesitamos el Espíritu Santo de Paracleto, aquel que nos guía a toda verdad. Pero también nosotros necesitamos afinar nuestro oído. Necesitamos estar más atentos a lo que el Señor nos está mostrando. Necesitamos estar más atentos a lo que su palabra dice. El poder caminar conforme el Señor también caminó. Pero no es como yo quiero hacerlo, es como se debe hacer. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú mismo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuántos queremos ser aprobados en el Señor? Necesitamos trabajar en eso. Porque no es decir, ay, soy cristiano, y me siento, que el Señor haga conmigo lo que Él quiera.
Para mi debilidad, bueno, que Él trabaja en mí, pero ya yo hice mi trabajo, yo creí en Él, ahora que Él haga el suyo. Necesitamos fuerza de voluntad también, necesitamos de su ayuda para poder hacer los cambios y que sean visibles hacia los demás. Pablo le dice a los efesios, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, cómo estamos caminando, cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra conducta, es decir, cómo estamos accionando, cómo estamos reaccionando y cómo está nuestro hablar, qué decimos, cómo lo decimos. Porque testificar a Cristo no es solamente andar con la Biblia bajo el brazo, soy cristiano, y pararme en una plaza, pegarte a Cristo, Cristo viene. Pero la gente, nos damos la vuelta, entonces la gente nos ve hacer las cosas que no son de Cristo. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Si decimos que somos del Señor, nuestra vida tiene que ser lo más parecida a la del Señor. Pero entonces decimos, como dice Pablo en Romanos 7, no, es que no soy yo sino el pecado que habita en mí. Pero ¿quién toma la decisión de poder accionar en el pecado? Las circunstancias que están alrededor nuestras, no. Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que cedemos a la tentación o no. Somos nosotros los que decidimos si ejecutamos o no el pecado. Porque no es algo que viene, ay sí que yo pequé. Hay uno que me dijo, no, pastor, que yo vine caminando y se me atravesó una mujer y por eso me fui con ella. Porque piensan que caer en el pecado es como que si el pecado fuese un hueco. Yo voy caminando y ay, caí. Fue sin querer. No. Porque dice la palabra que de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Es lo que está en nuestro corazón. Y nosotros somos los que decidimos si cedemos o no. Porque la misma palabra nos dice que no, el Señor no nos pone una prueba más allá de la que podamos tolerar. Allí uno dice, ay, que esto es más fuerte. No puedo. Pero si es más fuerte porque tú no has determinado de que el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Solamente lo decimos de la boca para afuera, pero no lo vivimos. De que cada uno de nosotros podamos sentir el regocijo como líder, como el apóstol Juan escribe, wow, me regocijo de cómo he escuchado que tú andas en la verdad. Wow. Que uno como padre espiritual escuche el testimonio de otra persona, el del tuyo, que tú estás haciendo lo que es correcto. ¿Qué? ¿A cuántos padres aquí les gustaría que lo que le dijeran de sus hijos fuera hermoso? A todos. ¿Y cómo se sentirá nuestro Padre Celestial? Porque el enemigo está siempre acusándonos. No lo hizo con Job. Mira, a él le va bien. Como le va bien, ¿cómo va a creer en ti? ¿Cómo no está firme en ti si todo tiene no sé cuántos muchachos, tiene no sé cuántos, es próspero? No, bueno, si está en la mala, se va a alejar. Bueno, ¿qué dijo el Señor? Haz con él lo que sea, pero no toques su alma. ¿Y qué pasó, Job? Una cantidad de cosas. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado ni la cuarta parte de lo que Job le pasó. Y algunos queremos tirar la toalla. Pero incluso los amigos, la esposa. Pero Job se mantuvo firme. ¿Por quién? Porque él tenía su fe en aquel que había creído. Porque de oídas le había oído. Pero ahora, en medio del proceso, fue que lo conoció en verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido al Rey de Reyes? Pero a la primera cuenta queremos marcar la milla.
Necesitamos testificar del Señor. ¿Cómo? A través de las cosas. ¿Cómo hacer? Bueno, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, del 2 al 13, lo siguiente. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Queremos qué hacer y cómo hacer para testificar de Jesús. Ahí Pablo nos está dando los tips. Se lee rapidito, pero les vuelvo a decir, nadie menosprecia tu juventud. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo no era adolescente. Timoteo ya tenía más de 40 años. Pero cuando habla de la juventud, es de la juventud en Cristo. Porque cuando llegamos al Señor, ¿qué hacemos? Renacemos. Somos unos bebés espirituales. Y en la medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos madurando. Tú puedes tener 30, 40 años en el Señor, pero algunos se comportan como si fuesen nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Y la madurez no se obtiene con el tiempo. La madurez se obtiene viviendo la palabra, conociendo la palabra. Y dice, somos vulnerables a los errores del pasado. Así que vivamos de tal manera que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. ¡Qué compromiso! Eso sería intachable. Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces, ¿vamos a estar así? No. Que nuestro accionar sea más conforme a la palabra. ¿Cómo nuestro accionar? ¿Cómo reaccionamos? Porque a veces no decimos nada, pero nuestra postura dice mucho. Nuestras facciones dicen mucho. Entonces eso es parte de cómo estamos testificando de Jesús. Es una labor de día a día, no es algo mágico, no es algo de la noche a la mañana. Necesitamos la decisión, pero también la determinación. Pero de empezar a hacer lo correcto. Para que tu mañana sea distinto, tienes que empezar a cambiar hoy. Porque si no, tu mañana va a ser igual. Si no cambiamos nuestro presente, nuestro futuro va a ser igual. Entonces por eso dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Quién nos dice eso? Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Tenemos que empezar a hacer los cambios en nuestra mente y ser ejemplo para muchos en varias áreas, con lo que decimos y con lo que hacemos, y con lo que decimos y cómo lo decimos en palabras, con lo que hacemos en conducta, con la verdadera intención de lo que decimos y hacemos en amor, con nuestra actitud en espíritu, con nuestra rectitud y lealtad al Señor en fe o fidelidad, con nuestra excelencia moral, pureza. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hay que hacer para testificar de Cristo? ¿Cuántas áreas tenemos que nosotros profundizar, cambiar para poder evidenciar al mundo que somos una luz en medio de la oscuridad? Pero eso no se hace sentado, esperando ver qué hace el Espíritu Santo con uno. Eso se hace porque él le dijo a Pablo, a Timoteo, mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Dedícate a la lectura de la palabra. Dedícate a la exhortación. Porque la lectura no solamente es leer, sino tener comprensión lectora. ¿Qué estoy leyendo? ¿Cómo aplico eso que leo a mi vida? Al exhortar, bueno, el que se está desviando, presentarle el camino, epa. Eso es lo que es la exhortación. Hacerle ver lo que está mal a la otra persona. Y a la enseñanza, ¿cómo se lo estamos enseñando? Y lo primero es con nuestro ejemplo.
Porque cuando nosotros comenzamos iglesia niños nos pasó. Le decíamos a los maestros, oye, mira, hay que llegar temprano, hay que limpiar los salones, hay que arreglar todo para que todo esté a punto. Uno decía, salía por todos los poros. Pero ¿qué puedo hacer yo si digo algo que no hago? Entonces yo llegué temprano, entonces empecé a llegar más temprano, a limpiar todos los salones. Y en ese proceso, otros varones empezaron a hacer también, a llegar temprano, empezar a limpiar, a arreglar el salón. Pero empezó con el ejemplo. Y a veces nosotros como padres biológicos o padres espirituales queremos exigir a nuestros hijos biológicos, los hijos de crianza y a los hijos espirituales cosas que ni siquiera nosotros mismos estamos haciendo. Entonces no estamos testificando. Porque en resumidas cuentas, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso todo lo que pensemos, tiene que ser agradable al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para agradar a nuestro cónyuge o agradar a nuestros padres o agradar a nuestro líder o agradar a nuestro pastor. No, todas las cosas que hacemos es agradar a nuestro Dios. Y ese es el ministerio de la piedad. Porque no solamente Pablo nos insta, también Pedro. En su segunda carta, capítulo 1, del 5 al 8, dice lo siguiente: así también poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo nuestro Señor. Y así como ahorita la onda es la onda fitness, todo el mundo es gimnasio, ya rebajando y mostrar los músculos. Esa es la parte física. Pero ¿cuál es el fitness espiritual? Lo que nos dice Pedro en su segunda carta. El ser diligente y empezar a añadir a nuestra fe la virtud. Y a la virtud el conocimiento. Y el conocimiento el dominio propio. Y el dominio propio la piedad. Y el empezar a trabajar en ello día a día para poder ser esa luz en medio de la oscuridad. De que nosotros podamos mostrar el camino, no solamente con lo que decimos, sino con lo que estamos haciendo. Que la gente pueda ver en nosotros una vida a quien seguir. Porque somos reflejos de su amor, somos reflejos de la verdad, somos reflejos, porque dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. ¿Quién es un embajador? Un representante de un país en otro. Nuestra ciudadanía es celestial. Dice la palabra que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Y al llegar al Señor, nuestra ciudadanía es de los cielos. Pero debemos vivir como un ciudadano celestial. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso es de un día a día en nosotros. Porque aquel que comenzó esa hermosa obra está en nosotros trabajando día a día para perfeccionarnos hasta el día de su venida y nosotros poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ajá, y para ir terminando, ¿en qué nos debemos enfocar? 3 cosas para enfocarnos. 1, compromiso. Debemos tener compromiso para hacer las cosas. Tenemos el compromiso con el Señor. Hebreos 2:1 nos dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos a la deriva. Nuestro oído tiene que estar afinado a las notas del Señor. Así como en la música hay una armonía, todo se escucha armonioso, ay, se escucha bonito. Debemos escuchar la palabra y prestar atención, porque algunos escuchan y andan como barco a la deriva. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra, no escuchar la palabra, porque podemos escuchar todo el día palabra, pero si no hacemos nada con esa palabra que escuchamos, no estamos haciendo nada. Necesitamos accionar, necesitamos compromiso con el Señor, necesitamos enfocarnos. Segundo, con nuestra actitud, ¿cómo accionamos? ¿Cómo reaccionamos? Hebreos 3, del 2 al 13. Mira pues, hermanos, no sea que acaso haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. 3 del 12 al 13. ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Conforme a la palabra o conforme a nosotros mismos? Debemos hacer cambios para cada día parecernos al Rey de Gloria. Tercero, convicción. Hebreos 4 del 1 al 2. Temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe en lo que oyeron. ¡Wow! Necesitamos tener la plena convicción de que somos sus hijos. Pero nuestro caminar tiene que parecerse cada día más a Él. Por eso que es necesario deponer nuestras viejas costumbres, nuestros viejos hábitos. Por eso dice que hay que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Quitarnos todo aquello que no le agrada al Señor y empezar a accionar conforme a lo que es agradable a Él. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos nosotros los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Mantengamos nosotros la profesión de nuestra esperanza, comprometidos en las cosas que hay que cambiar para poder ser esa luz en medio de la oscuridad. De que cada día podamos menguar en nuestro carácter, para que el carácter de Cristo sea notorio en nuestra vida. Porque nuestra configuración temperamental no va a cambiar, pero sí podemos mejorar las debilidades de nuestro temperamento y que el carácter de Cristo sea más evidente en nosotros. No solamente para que nos vean, porque eso tiene que hacerse visible de día a día. No es que nos comportamos de esta manera una semana solamente. Por eso se hablaba, la Semana Santa no es, nosotros los creyentes no es una sola semana, es toda una vida santa, de que podamos hacer lo que dice Pedro, crecer el conocimiento de Él y ser diligentes en hacer lo que tenemos que hacer. Poner nuestros oídos atentos a lo que el Espíritu Santo día a día nos está mostrando. El poder evidenciar que el Señor vive en cada uno de nosotros. Así que ponga sobre sus pies. Levante su brazo al Padre. Y reflexione. Si hasta este momento no lo estaba haciendo bien, póngase a cuenta con el Señor. Pídele ayuda. De que lo haga más sensible a su voz. De que su oído esté más atento a su palabra. De que nosotros podamos tener la determinación
de quitarnos todo lo viejo y revestirnos del hombre nuevo. El poder vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De poder hacer el ministerio de la piedad. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable al Padre. De que podamos ser uno que marca la diferencia, no uno más del montón. De que cada día podamos ser una mejor versión de cada uno de nosotros. Para su gloria, para su honra. Para poder testificar de Él a otro. Para poder ser testigo donde quiera que vayamos. Testigo de su poder, testigo de su gloria. Testigo de que esa hermosa obra que comenzó en cada uno de nosotros, día a día la está perfeccionando. Y que estamos en ese proceso de poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser tus embajadores. Al poder dar testimonio, dar fe, ser evidencia de que tú eres real. Ser evidencia de ese milagro que hace en cada uno de nosotros cada día. Gracias, Señor, por tu grande amor que nos tienes. Que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y es el testimonio que tú nos diste, su amor en nosotros, para mostrar a otros de que tú eres real, para mostrar a otros que así como has trabajado en nosotros y nos has transformado y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto que es tu amado Cristo Jesús, así podrán llegar a otros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta este momento. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este preciso instante en medio de nosotros. El cómo estás avivando esa llama que has depositado. Nos has dotado de dones, talentos, habilidades para manifestar la riqueza de tu gracia donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, por dotarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Y gracias te damos porque nos estás enseñando y nos estás impulsando a que mostremos a otros el camino que tu Hijo amado Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.